Ya les hemos hablado que empezaron las pujas para definir el salario mínimo en 2024 en Colombia. ¿Qué tanto influye la inflación? Se lo preguntamos a Lisette Zuluaga, quien a esa hora está con un invitado, con un economista que nos habla un poco de ese tema. Adelante, Lisette. Así es, Paula, y es que ese tema es de interés para todo el mundo, incluida usted, incluida yo. Nos interesa en cuánto va a quedar el salario mínimo y como usted lo mencionaba anteriormente, empezó la puja sobre en cuánto puede quedar y debido también a la inflación, porque son los precios de algunos alimentos, de la canasta familiar y de otros productos que están algo costosos. Pero para hablar qué tanto influye entonces la inflación y cuánto puede quedar el salario mínimo para el próximo año, tengo en este momento un doctor en economía, él es Oscar Manco. Buenos días, bienvenido a Consejo de Redacción. Empezaron entonces a hablar ya del salario mínimo, incluso hubo un gremio que dijo que podría quedar o que quería que quedara en 2 millones de pesos. ¿Qué tan viable lo ve usted? Sí, efectivamente, desde un observatorio en una universidad en Bogotá se proponía que el salario se incrementara a 2 millones, pero con esto se tendrían que considerar otras cosas, eliminar las primas, eliminar el auxilio de transporte, todo el tema de comisión adicional que de pronto tengan los salarios, entonces sería un salario de 2 millones plano, sin ningún elemento adicional, incluso las cesantías también, ya dependerían de cada persona. Para poder que eso sea viable tendrían que eliminar todo ese tipo de componentes. Ahora bien, este tema por supuesto arranca la discusión, tenemos que tener en cuenta que la inflación no cede, tenemos una inflación todavía bastante elevada, para el año se contempla que ronde alrededor del 10% y además el salario mínimo tendría implicaciones de actualización a una serie de tarifas adicionales como los seguros, como las cuotas moderadoras de la prestación de servicios de salud y elementos adicionales que afectarían nuevamente los bolsillos de la gente. Bueno, usted habla de algo muy importante de la inflación. ¿En cuánto terminamos octubre la inflación y en cuánto espera que quede? Ya usted me adelantó una parte, pero eso entonces, ¿cómo influiría en la parte del salario? Justamente, la estimación entonces está cercana al 10% a cierre del año, todavía continuamos por encima del 10, estamos sobre el 10,40 en el anualizado a cierre del mes de octubre. Esto nos va a permitir entonces generar, digamos, una estimación que ronde algo por encima del incremento del salario mínimo. De hecho, las propuestas indican que estaría alrededor del 1,5% por encima de la inflación el aumento del mínimo. Es decir, que si la inflación cierra más o menos al 10, pues el aumento sería cercano al 11,5% del salario mínimo. Eso indica también que en términos reales lo que suba el salario mínimo es alrededor del 1,5%, porque quiere decir que se le quita el efecto de la inflación al aumento, dado que los precios pues siguen subiendo. Entonces, ¿en cuánto estaría bien o podría quedar el salario mínimo para que las personas se vayan haciendo una idea de lo que sea más cercano? Bueno, la puja entre el gobierno y los empresarios está más o menos en esos rangos. La estimación del gobierno estaría cercana al 1.500.000, mientras que la de los empresarios ronda al 1.300.000. Eso en términos porcentuales equivale a un aumento, como lo indico, entre el 1 y 1.50 para los empresarios y para el gobierno por encima incluso del 2.5 sobre la inflación. Recomendaciones para las personas, porque escuchamos mucho es que ya no alcanza para nada y lo hablábamos también ahora. El salario mínimo aumenta, pero con el salario mínimo aumentan otras cosas y otros gastos que a la hora de la verdad al año puede que no alcance. Bueno, lo importante es priorizar el gasto a cierre del año, se viene un año complicado porque la inflación todavía continúa elevada, en tal sentido también hay que tener un fondo de seguridad en la medida que se pueda alrededor del salario que se genere y como lo indico tener muy claro dónde se va a gastar porque todavía con los aumentos que se vienen en gasolina, con los aumentos que se vienen en la CPM a partir del año entrante, seguramente continuaremos viendo durante el primer semestre del año una inflación bastante disparada. Bueno, muchísimas gracias por toda la información, compañeros, ahí está. Todavía no está definido el salario mínimo para el otro año, como lo mencionábamos inicialmente, empezó la puja. Algunos dicen que 2 millones de pesos para poder que alcance para tantos gastos, pero lo más cercano, según el economista, es que se puede acercar al 1.300.000. Esa es toda la información que nosotros tenemos por el momento. Continúen ustedes con más en estudio.